Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Epílogo. Parte 1. Fue después de la batalla mortal y cuando Lancelot du Lac había fallecido. En la orilla de la isla flotante visible, cubierta de rocas, Kusanagi Godot y Alexandre Gascoigne estaba uno frente al otro. Parece que la maldición fue levantada. Bastante. Respondiendo a la pregunta de Alex sin prestar atención, Godot comenzó a reflexionar. En esta ocasión, había hecho un problema para este chico. El tipo era un personaje bastante problemático y sus temperamentos se sentían extrañamente incompatibles, sin embargo, el comportamiento de Kusanagi Godot fue definitivamente el malo. Quedar mudo y no disculparse era una opción posible, pero Godot no era lo suficientemente descarado como para seguir esa línea de acción. En cambio, él se disculpó correctamente. Realmente te he preocupado esta vez. Me dijiste tan claramente que actuara con cautela y no tomara una acción precipitada, pero te he añadido problemas a su vez. ¿Cómo debo decirlo? Lo siento mucho. Godot inclinó la cabeza profundamente. Al ver esto, el príncipe negro sonrió con una mueca. ¿Estaba sorprendido por la disculpa honesta de Godot? Antes de la sonrisa, había mostrado una expresión perpleja. A pesar de que le gustaba darse aires, era muy posible que él era una persona bastante tímida por debajo. Sin embargo, no te preocupes. Como he dicho, esto estaba todo dentro de las expectativas. Yo no estoy sufriendo emociones negativas como la ira o similares. Pero una vez más, he confirmado que eres realmente un campeone. Sus palabras golpearon a Godot exactamente a donde le dolía. Al encontrarme con otros reyes demonios, he conocido a muchos incidentes similares en el pasado. Estoy acostumbrado a este tipo de problemas, por lo que no tienen nada en particular, vale la pena pedir disculpas por ello. Ya veo. Pero Gascoigne, yo no me considero como carente de sentido común como esos tipos. Deliberadamente tratando de mantener la calma en su voz, Godot habló. ¿Por qué me agrupas indiscriminadamente con esas existencias revoltosas? No, después de observar con calma, he descubierto razones para agruparte en la misma categoría. No hay ningún problema en absoluto. Kusanagi Godot, debes empezar a considerar el problema de forma racional. Considerar racionalmente. Entonces estás en la misma categoría también. En respuesta, Godot de alguna manera se sentía muy molesto por este hombre pretencioso ante él. Estas palabras hicieron un efecto instantáneo. Alec frunció el ceño mientras que trataba de reprimir su ira. Espera un minuto, no puedo tolerar tal declaración. Permíteme hacer una corrección. No, Gascoigne, de hecho, los otros campeones con frecuencia van a su alrededor sin consideración ni diferencia de ellos, piensan estratégicamente y establecen el escenario de antemano. Para ser honesto, el estilo puede ser diferente, pero entonces, no hay mucha diferencia en el resultado entre tú y aquellos otros revoltosos. En cualquier caso, son todos los enemigos de la paz mundial. Cállate. Tú eres el que se esconde detrás de la hipocresía, mientras que cusas el caos en el mundo. ¿Qué diablos era este sentimiento? Mientras que llevaba a cabo esta conversación infructuosa con Alec, Godot se dio cuenta con sincera intensidad. Había una leve sensación de que estaban hurgando en las vulnerabilidades de cada uno, exponiendo las feas verdades que cada uno estaba dispuesto a enfrentar. A pesar de que sus personalidades eran completamente diferentes, los dos actuaban de acuerdo con el instinto. Su conversación se terminó por la repentina sensación de poder mágico masivo en movimiento. Godot y Alec con cautela giraron hacia la misma dirección. Esta isla flotante estaba cubierta de rocas negras sólidas en todas partes donde se podía ver. Situado en el centro de la isla había un saliente de roca de una pequeña colina. Esa fue precisamente la dirección. Alexandre, Kusanagi-sama, tenemos una situación. Allí estaba la princesa Alice, literalmente, volando en el cielo. Usando la ventaja de un cuerpo espiritual, ella flotaba suavemente en el aire. Señalando el cerro de roca, ella dijo: Guinevere-sama ha invocado sobre sí un hechizo de renacimiento y su cuerpo se ha recuperado. En el instante en que escuchó el informe, Alex se transformó en rayos y sobrevoló. Godot, por otro lado, fue elevado por la magia de vuelo de Alice. Al llegar a la cima de la colina de roca de esta manera, se encontraron con una espada de hierro decrépita que estaba siendo empujada. La espada se empujó hacia Alec, era un conjunto de restos conocidos como la espada divina de la salvación. Una joven belleza blandía el acero oxidado. Ese hermoso rostro, parecido de una muñeca antigua, se nubló intensamente por una sombra oscura que anunciaba su muerte. Aún así, o más bien, a causa de esto, ella fue murmurando como si estuviera en trance. Oh maestro, por favor ve a Guinevere quien está a punto de usar lo último de su fuerza tal como caballero,
quien ha agotado sus deberes como dios hereje, pereciendo en el campo de batalla. Hemos agotado todas las municiones, las armas rotas están ahí. No nos queda otro recurso que no sea la misericordia de su Alteza. Naturalmente, se trataba de Guinevere. Muerta ya una vez, se convirtió en escombros de arena, al parecer había usado magia para revivirse a sí misma. Pero ahora, su cuerpo pubescente se desmoronaba en arena, al igual que los últimos momentos antes del colapso de una escultura de arena. Os ruego, por favor, antes de que Guinevere descienda, antes de que mi vida termine, se lo suplico. Al menos, incluso si solo veo su rostro divino o escucho su voz, estaría bien. Usando la espada decrépita como apoyo, la antepasada divina oró. Todo este tiempo, los granos de arena continuaron colapsando. Guinevere atenuadamente perdió color, volviéndose transparente gradualmente. Inmediatamente después de eso, ella desapareció. Incluso la magia de renacimiento que tenía el poder para extender la vida de un paciente moribundo, solo podía mantener la vida del lanzador de conjuros por un periodo de tiempo muy limitado. Por lo tanto, Alec, Alice y Godot, los tres miraron el fallecimiento de la antepasada divina. Guinevere no deseaba ni venganza ni batalla, sino en cambio quería pasar sus últimos momentos hablando con el rey delfín que ella había buscado todo este tiempo. En consecuencia, ni siquiera su enemigo le dio un solo golpe de vista. A partir de ese sentimiento de desesperación era evidente que ella era consciente de la inutilidad de su acto de deseos. Los labios de Alex se movieron ligeramente, pero Godot no podían coger lo que estaba murmurando. Inmediatamente, una fuerte ráfaga de brisa del mar sopló. Completamente colapsada en granos de arena, el cuerpo de Guinevere se dispersó por el cielo y el mar, montando el viento. Recuperando la espada divina decrépita, Alec caminaba por el cerro de roca. Godot trató de preguntarle acerca de lo que estaba murmurando. No es nada, incluso si fueras a abrazar esa cosa y lloraras, todo será en vano por lo que también podrías ahorrarte el esfuerzo, eso era lo que estaba pensando, pero no lo dije en voz alta. Alexandre, nunca supe que en realidad podrías mostrar algún tacto en alguna ocasión. Ofreciendo alabanza en respuesta a la confesión de Alec, fue Alice quien lo había conocido durante tanto tiempo. ¿Cómo dices? Siempre estás diciendo cosas insensibles para herir los sentimientos de las chicas. Ahora estabas actuando como un caballero por una vez. Por favor, abstenete de hacer comentarios que me hagan sonar como una persona con problemas de sensibilidad. Alec respondió a los elogios de la princesa con una cara de sufrimiento. ¿Pero no es tan malo decir que todo sería en vano? Incluso las antepasadas divinas tienen sentimientos. Tal vez las súplicas de llanto de un compañero pasado en realidad podría convocar simpatías. Godot trató de defender a Guinevere. Solo muy ligeramente, pero Godot sentía simpatía por Guinevere. Era cierto que ella era una bruja peligrosa pero tenía su propio deseo trágico, sacrificando todo lo que tenía por el bien del maestro que había amado desde su anterior encarnación. No debía estar mal ver las cosas de esta manera. Tal vez. Si el rey delfín también reconociera a Guinevere como su propio compañero. Que, si bien estuve inmerso en la investigación de las conexiones entre el rey Arturo y el Santo Grial, descubrí una serie de senderos dejados por el rey delfín. Empecé a preguntarme, ¿por qué esas antepasadas divinas lo deben encontrar? Dicho esto, yo me considero el más experto en los misterios que desentrañaba Guinevere. Alex se encogió de hombros en este punto. Sin embargo, las antepasadas divinas tenían inmensas cantidades de tiempo y magia de su lado, así como el conocimiento más allá de los seres humanos. Es por eso que lógicamente deben tener una ventaja. Sin embargo, en la búsqueda del rey delfín, van lentamente detrás de nosotros los humanos en su lugar. La bruja de Cerdeña, Lucrecia Sola, también discernió que el rey delfín trascendió las fronteras continentales occidentales orientales. O más bien, sería mejor decir que está más cerca de un dios oriental, y Lucrecia ya había captado pistas en cierta medida. Al oír un nombre familiar en este contexto inesperado, Godot se sorprendió. También existe esta hipótesis. El rey delfín en realidad no desea ser revivido. Es como si estuviera durmiendo en algún lugar e ignorara deliberadamente la búsqueda de las antepasadas divinas, lo que les impedía obtener pistas. Plausible de hecho. Alice murmuró, medio convencida. Godot pensaba lo mismo. ¿Un dios hereje, que no deseaba ser revivido? De hecho, la razón por la que traje los restos de la espada divina a Japón, se basó en considerar esa posibilidad. Incluso si la ubicación era correcta, si al que buscaban no deseaba ser encontrado, Guinevere todavía estaba condenada al fracaso. ¿La ubicación era correcta? ¿Qué quieres decir? Godot cuestionó el comentario casual de Alec. Esto hizo que Alec, quien caminaba delante, volviera la cabeza hacia atrás y respondió en un tono de voz como de hecho. En cualquier caso, el lugar donde el rey delfín duerme definitivamente da lugar a leyendas sobre los guerreros y espadas divinas. A pesar de que esta isla flotante es una trampa, es imposible creer que las leyendas sean falsas. Debido a que nacen debido al rey delfín. En ese caso, uno naturalmente cree que hay una isla flotante auténtica en algún lugar de la bahía de Tokio.
Comprometido en estas conversaciones, los dos reyes demonios y la princesa llegaron a los pies de la colina de roca. Los que los recibieron fueron las compañeras de Kusanagi Godou. A partir de tu apariencia, parece que no has sido lesionado mucho, Godou. La seguridad es más importante que cualquier cosa. Las palabras alegres de Erika llegaron primero, mientras que Yuri sonrió mientras se apoyaba en el hombro de Erika. ¿Qué pasa, Marilla? ¿Realmente te lesionaste en alguna parte? No, solo estoy un poco cansada. Por favor, no se preocupe. El rostro de la Himemiko siguió sonriendo mientras que hablaba. Godou se sentía preocupado porque no podía ponerse de pie por sí misma. Godou le dio a Erika una rápida mirada. La chica rubia parecía decir, ella realmente está bien, mientras que se reía para sus adentros. Parece que Marilla realmente estaba bien y no trataba de actuar valiente. Como Godou se tranquilizó, Liliana le dedicó una sonrisa sutil. Felicidades, Kusanagi Godou. Usted finalmente se ha dado cuenta de su deseo desde hace mucho tiempo. Godou estaba desconcertado a las felicitaciones. Entonces el caballero de cabellos plateados dijo, ¿no habéis notado? A pesar de estar en mal estado en todo tipo de formas, ninguna parte de Japón fue destruida en este momento. Ah, sí, ahora que lo mencionas. Aleluya. XD. Godou lo entendió. Siempre había querido causar problemas en el mundo como fuera posible. Cuando ocurría una lucha entre los dioses y los campeones, el entorno siempre sufría una trágica destrucción e incluso graves incidentes de petrificación se generalizaban en la ocasión. Tal vez fueron tan afortunados esta vez porque el campo de batalla estaba en el centro de la bahía de Tokio. Siendo un motivo de celebración, al igual que Godou estaba a punto de saltar de alegría, se sentía como si hubiera olvidado algo. ¿Qué pasa, Kusanagi-sama? Ah, no es nada. Se siente como si me hubiera olvidado de algo. Así como Godou respondió a la perplejidad de Alice. Un destello de luz amarilla se acercó, volando a través del cielo. Debía ser la magia de vuelo. Era evidente que era una bruja que no era Alicia y Liliana. ¿Podría ser una antepasada divina? Como Godou señaló a través de sus ojos, Erika y Liliana asintieron en respuesta. La luz amarilla aterrizó delante de los caballeros en alerta. Al comparecer ante ellos había una chica oriental que llevaba gafas. A pesar de que su rostro era lindo, ella emitía una impresión más bien fuera de moda. Alec, ¿qué diablos podrías estar pensando al utilizar ese tipo de monstruo? Las primeras palabras de la chica interrogaron al príncipe negro con tonos persistentes. Al parecer, ella era amiga de Alec. ¿Qué te pasa, Cecilia? Deja de jugar al mudo. Sucedió hace casi 10 minutos. Yo, junto con los sacerdotes taoístas en Chinatown, sentimos un objeto con gran poder mágico en movimiento bajo el agua cerca de esta isla. Después de investigar el uso de la técnica de la vista fantasma, descubrimos un enorme monstruo gigantesco jabalí. Todo su cuerpo está envuelto en un acero negro. Lool el jabalí nunca desapareció, va a dejar la caga XDDD. Godou se sorprendió por el informe de Cecilia. A pesar de que el cuerpo del jabalí estaba cubierto de heridas, continuaba nadando en el mar. Además, está avanzando hacia Yokohama y mirando muy emocionado. Al ritmo actual, aterrizará en Yokohama en 20 minutos o más para destruir la ciudad. ¿Qué pasa? ¿Qué te hace pensar que es culpa mía? Nadie más que usted puede mandar ese tipo de monstruo. Es un simple hecho. Deja la tontería. Además de mí, hay otra persona aquí que es un candidato como propietario del monstruo. Y en este caso particular, no es simplemente el candidato, sino el dueño actual. Alec protestó y dirigió su mirada sardónica hacia Godou. En realidad, aparte de Cecilia, las miradas de todos se habían vuelto hacia Godou. Erika dijo, bueno, qué descuido, y se encogió de hombros. Yuri estaba diciendo, ¿qué debemos hacer, en estado de shock? En cuanto a Liliana, ella dijo, como era de esperar, realmente son muy difíciles de manejar, y cerró los ojos. Bueno, fiel a su estilo de siempre, Kusanagi-sama. El futuro seguro que se siente emocionante. Por alguna razón, Alice era la única que ofreció elogios como si expresara su aprobación. Déjame adivinar, algo sucedió de la siguiente manera. Erika comenzó a deducir con un aire de superioridad. A pesar de que necesitabas al jabalí, en el duelo contra Sir Lancelot, no había objetos masivos cercanos que pudiera orientarlo. Así que Godou comenzó a pensar en las cosas en la orilla, utilizándolas como blanco de destrucción con el fin de convocar al jabalí. A continuación, la carga se inició en una trayectoria en un curso de colisión con Sir Lancelot. Bueno, yo estaba pensando en que ese tipo no tendría mucha fuerza para ir hacia algún lado después de una confrontación directa contra Lancelot. El rostro de Godou comenzó a temblar. La asociación del jabalí y la espada divina resultaron ser inesperadamente sólidos. Jego Godou-san, ¿dónde está la meta? En el puente de la bahía de Yokohama, porque he oído que Gascoigne había ido al barrio chino de allí, no pude dejar de pensar en ese lugar. Espera un minuto, no me culpes cosas sobre mí así como nada. A fin, hay que contactarnos con Sayanomi Yakaoru del comité lo más rápido posible para advertirles. Por lo menos hay antenas de telefonía móvil aquí.
Maldita sea, no es bueno. No está conectando. Godot respondió a la pregunta de Yuri. Alex se quejó mientras que Liliana frenéticamente trató de realizar una llamada desde esta isla remota en alta mar. La tercera bruja, Cecilia, murmuró, por favor, sellen el puente de la bahía, cuando ella partió al usar la magia de vuelo. Los resultados muestran que las personas no cambian sus maneras tan fácilmente. Mientras que Godot participe, las cosas extraordinarias van a suceder. Erika exclamó enfáticamente, indiferente a la conmoción que los rodeaba. Por otra parte, aún había otra persona que había hecho las cosas a su antojo. La princesa Alice. Por cierto, es raro que el aura de desgracia de Alexandre no se activara esta vez. El aura de la desgracia. Cada vez que ansiosamente hace sus planes, él fácilmente tropieza con obstáculos debido a las disputas con las mujeres. Incapaz de comprender las emociones de las mujeres, las obsesiones, el amor incondicional, ni nada por el estilo, no le queda más remedio que improvisar y ajustar sus planes. Pero esta vez, no fue así. De alguna manera, se siente menos divertido. El príncipe negro Alec chasqueó la lengua en respuesta al cambio de Erika y de Alice, mientras que a Godot no le importaba. En cualquier caso, la aventura que implicaba a la ancestra divina Guinevere y a la diosa de la guerra Lancelot finalmente llegó a una conclusión. Parte 2. La reina Ototachibana Ime saltó al mar con la espada encenada. Las corrientes marinas llevaban su espada a un lugar ni de tierra ni mar, de donde posteriormente apareció una isla flotante. A pesar de que la alabarda celestial inversa era una cortina de humo, si esta leyenda resultara ser cierta. Este pensamiento vago cruzó la mente de la conciencia muriendo de Guinevere. Su cuerpo ya se había convertido en arena Y se había derrumbado, llevada por el viento y esparcida en la bahía de Tokio. La vida había llegado a su fin, escapando, en preparación para el próximo renacimiento. Sin embargo, algún tiempo aún permanecía. Como Guinevere flotó sobre la tierra que tenía pensamientos vagos acerca de las cuestiones relacionadas con el Rey Delfín. Después de haber pasado por esta generación y la anterior, ambas encarnaciones habían buscado al maestro, pero aún no tenían éxito. A la sorpresa de uno, un trágico final. Al igual que su corazón se llenó de lamentación, la visión espiritual llegó. Debido a estar en un estado cerca de la muerte, los sentidos espirituales habían probablemente alcanzado la máxima claridad. Yo lo veo. El maestro está durmiendo en un lugar ni con tierra ni mar. De hecho, la ubicación podría ser vista. Ahí. Resulta que está allí. Oh maestro, rey que se manifiesta al final de las eras. El llamado Arthos y predecesor de Artur. Los gritos de Guinevere deberían haber sido transmitidos por ahora. Transmitido a la verdadera isla flotante, la ubicación del héroe que había estado buscando todo este tiempo. Las diosas de la madre tierra que tenían sus vidas extraídas por su alter ego de la espada divina, se transformaron en las antepasadas divinas. En otras palabras, Guinevere y el resto de las antepasadas divinas eran sus hermanas o hijas en los días pasados. Seguramente, su vínculo íntimo llevaría estos gritos hacia él. Sin embargo, no hubo respuesta. Ignorada, un nuevo sentido de desesperación erosionó el corazón de Guinevere. Sin embargo, esta desesperación se convirtió en un impulso oscuro, dando al morir la resistencia final de la bruja reina. Aunque ignorada, aunque no deseada. El maestro debe ser despertado no importa qué. El alter ego de mi madre, el santo grial y la fuente sagrada de la vida. Me encomendaron todo eso desde aquí en adelante. Despierta al maestro dormido, para que lo hagas descender y aparezca una vez más. La antepasada divina estaba a punto de morir y renacería un día. Sin embargo, el siguiente renacimiento requeriría siglos. La próxima vida de Guinevere estaba muy lejos en el futuro. Pero en su lugar, ella le confió los sentimientos desbordantes de añoranza al mágico Santo Grial, instruyéndole a través oraciones para irse bajo su bastión de Bretaña. Afortunadamente, el barco todavía estaba lleno de la esencia de la diosa que había absorbido no hace mucho tiempo. Si varios siglos fueran a pasar, la esencia probablemente se transformaría en una nueva antepasada divina y se sometería al renacimiento. Sin embargo, ya había 7 asesinos de dioses en este mundo. Con el fin de derrotarlos y revivir al maestro apático para que no venga otro, el poder de la antepasada divina era demasiado insuficiente. Por lo tanto, oh Santo Grial, todo está confiado a ti. Ah, sí, deberás convertirte en la nueva reina. Guinevere usó sus últimos vestigios de poder mágico para realizar un hechizo de invocación. Esto se manifestó en un disco circular, hecha de una aleación de oro y hierro. Los patrones que recordaban a las espadas fueron tallados en su superficie, sumando 2. No, ahora 3. Tan pronto como se convocó, el recuento se había incrementado. El caballero, de acero Lancelot du Lac está aquí. Eso es correcto,
en lugar de convertirse en autoridad de Kusanagi-sama, que sea la flecha del regreso del Rey Delfín. Por favor, sal. Escuchando el comando de Guinevere, el disco circular voló hacia los extremos del cielo. Así se llegó a una conclusión. La conciencia de la bruja reina se enrareció y desapareció gradualmente. Oh, maestro. Oh, Rey Delfín. Guinevere y su Alteza. Sus últimas palabras fueron interrumpidas antes de que pudiera terminar. Poco después de que Guinevere desapareció. En su fuerte, en un bosque de Bretaña, dos objetos aparecieron. Uno de ellos era un disco de oro y hierro. El otro era una urna de oro, el buque conocido como el Santo Grial. Esta era la orilla del lago, donde el dueño del bosque y su caballero guardián habían conversado en el pasado. Más tiempo pasó después de que los dos artefactos divinos se manifestaron. Poco a poco, el Santo Grial se transformó. Lo que había sido una urna de oro hasta ahora, estaba experimentando gradualmente un cambio, adquiriendo carne suave como la de un humano, tomando forma humana. Sí, para despertar al héroe letárgico que duerme allí. Esa es la misión de uno ciertamente. Vista como un ser humano, ella parecía ser de 12 o 13 años de edad, al igual que una niña pubescente. Su pelo corto era de plata como si estuviera infundido con la luz de la luna. Sus pupilas eran de tono negro como la oscuridad condensada. La exquisita belleza de su rostro parecía aún sagrada como una niña, y además, emanaba la solemnidad de una reina. Todo su cuerpo desnudo estaba lleno de energía que una chica humana jamás podría poseer. A pesar de que se le ha encargado esta misión a uno, como uno debe proceder con el hombre dentro del corazón de esta diosa, además, parece que es un hombre diferente, aquel a quien debe derrotar esta diosa. Ligeramente distorsionando sus labios, ella llevaba una sonrisa. Con solo cerrar los ojos, se podía imaginar la cara del enemigo mortal tallado claramente por debajo de los párpados. El joven de pelo negro con lirios negros, pero que sin duda, no era un hombre ordinario. Debía poseer la capacidad de hacerla hervir su sangre de emoción. Sin ningún motivo, la diosa creía firmemente este hecho. No importa. Uno todavía tiene la necesidad de reposar por el momento. En un futuro próximo, esta diosa comenzará su viaje, para exhibir la valentía de la reina y la ferocidad de los cielos y la tierra. Ahora vamos a descansar este cuerpo recién nacido. La joven que nació del Grial murmuró mientras que se hundía en el lago, con el fin de limpiar su cuerpo y darse un baño en el agua del lago. Mientras tanto, de vuelta a Bouzou de nuevo. En el cielo muy por encima del océano, se había convertido 2 veces el escenario de intensas batallas. Incluso más alto que las nubes. Más allá de la atmósfera. El reino celestial, o más bien, un lugar que los humanos llamarían una órbita de satélite. Una pequeña isla estaba allí flotando. Desde la perspectiva de la superficie del suelo, parecía inmóvil durante todo el tiempo, lo que se conoce como órbita geoestacionaria. Los seres humanos no tenían conocimiento de su existencia. Incluso si lo supieran, solo servirían para descartarla como materia flotante en una órbita de los satélites. En el centro de esta parcela estrecha de la Tierra, una espada de hierro estaba incrustada. Una poderosa espada cuya hoja medía aproximadamente 100 centímetros de longitud. La hoja de doble filo pesada era bastante grueso, parecida al chopper de un leñador en su estructura. Sin embargo, ahora estaba desgastada y corroída, únicamente cubierta por el óxido. La espada divina de la salvación. La espada personal del héroe exterminador de los reyes demonios, el más fuerte, acero. Asterisco, LOL con eso se referían a ni tierra ni agua, estaba en el puto espacio flotando el troul de mierda XDDDD, asterisco.